Quien haya visto algún trabajo del ínclito director de origen hindú sabrá del porqué del título de este vídeo. En los 80 tuvimos a un gran director heredero del genio Alfred Hitchcock, Brian De Palma, que recordaba en películas como Doble Cuerpo o Vestida para Matar al genio inglés. Pero si hay alguien que desde finales de los 90 hasta hoy ha sabido darnos suspense y generar emoción en sus películas, es sin duda M. Night Shyamalan. Así que ahora que estamos a días de disfrutar en cines de su nuevo film, hablaremos un poco de su carrera, una carrera con altibajos, pero en la cual ya salió victorioso. Puedo decir con orgullo que soy fan del cine de M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan, nacido en Puducherry, India, un 6 de agosto de 1970, aunque pronto emigró a Estados Unidos, concretamente a Filadelfia, Pensilvania, ciudad que será inmortalizada en todas sus películas. A los 8 años ya consiguió una cámara de Super 8 con la que crear sus primeras películas caseras, imitando a su ídolo Steven Spielberg, y al ser un chico bastante retraído y buen estudiante, consiguió matricularse en la Escuela Tisch de las Artes de la Universidad de Nueva York. Ya con sus estudios finalizados, en 1992, saca adelante su primer largometraje, Praying with Anger, película realizada en un viaje a la India para conocer su país natal. Praying with Anger solo se ha visto en circuitos cerrados, como en los festivales de Toronto o Nueva York. Lo poco que conozco de ella es que fue su primera y única película que protagonizó, que es además una cinta con tintes autobiográficos y que no hay elementos fantásticos en la trama, y también que aún no se vislumbraba ninguna señal de su posterior filmografía. 6 años después lo vuelve a intentar con Los primeros amigos, una película que a pesar de no contar aún con elementos fantásticos, sí toca ya la religión y la crisis de fe, temas muy habituales en posteriores trabajos. La película trata de los primeros amores y búsqueda espiritual de un chico en un colegio de monjas y cómo afrontar la pérdida al morir su abuelo. Un film flojo, típico y que no llama la atención. Llega 1999 y con 29 años nuestro protagonista está vendiendo un guión con la condición de dirigirlo él mismo. David Vogel, presidente por entonces de Walt Disney Studios, se enamora de aquella historia y sin tener el permiso de la compañía se gasta $3 millones en él. Poco después, Vogel es despedido por gastarse semejante millonada en el guión de un don nadie, y Disney lo vende a Spyglass Entertainment, quedándose con el derecho de distribución y un 12% de la taquilla. El guión lleva por título El sexto sentido, y hará historia. Quiero contarle mi secreto. Vale. En ocasiones veo muertos. El sexto sentido es una historia de terror, suspense, misterio y drama familiar que te atrapa desde el primer momento. Destaca en el cast actoral un Bruce Willis que llevaba tiempo buscando un papel dramático que le hiciera ganar más prestigio y algún premio, ya que el gancho con el público y la pasta se la había ganado años atrás con el personaje de John McClane. Buscaba premios y sabía que un papel como el del psicólogo Malcolm le ayudaría a conseguirlo, aunque para ello tuviera que bajarse su caché. Además de Willis, destaca Haley Joel Osment, un chico de 9 años sobre el que recae la trama de la película, y una Toni Collette espectacular de madre sufridora. Un guión perfecto, una trama que te va llevando hacia donde quiere, una ciudad, Filadelfia, fría y gris que te hace encoger en la butaca, y un niño solitario con un sexto sentido. Si a todo esto le añadimos el giro argumental más espectacular de la historia del cine, tenemos el bombazo que asombró a los espectadores en 1999. Con una recaudación de más de 670 millones a nivel mundial para una película de 40, el aplauso unánime y conjunto de crítica y público, y una importante cantidad de nominaciones y premios, entre los que destacan las 6 candidaturas a los Oscar, aunque no se llevó ninguno, y las 3 a los BAFTA,
El Sexto Sentido fue un auténtico pelotazo para ser su primadona en Hollywood. Con todos estos ingredientes, los cinéfilos del mundo anhelábamos pronto un segundo trabajo de nuestro hindú favorito, y no tardó en llegar. Con un presupuesto de 75 millones, a finales del año 2000 en Estados Unidos y a principios de 2001 en España, se estrena El Protegido. ¿Por qué me está mirando así? Hay dos razones por las que le miro así. Una, porque será el único superviviente del descarrilamiento. Y dos, porque no tiene ni un solo rasguño. El Protegido es una historia de suspense que recurre de nuevo al protagonismo de Bruce Willis en el papel de David Dunn, un vigilante de seguridad, casado y con un hijo, al que la vida no le ha tratado como esperaba. En el viaje a una entrevista de trabajo para cambiar de ciudad y separarse de un matrimonio infeliz, dejando atrás una vida vulgar y ordinaria, sucede lo extraordinario. Completan el reparto un estupendo Samuel L. Jackson, Robin Wright Penn, por aquel entonces casada con Sean Penn, y Spencer Treat Clark como el chico de la función. Una historia que homenajea al mundo del cómic, del que Shyamalan siempre fue un gran consumidor, y una historia que nos vuelve a dar en la cara con un sorprendente giro argumental en un final que a mí personalmente me hizo levantar de mi asiento y aplaudir a rabiar. Estamos hablando en este momento de su mejor película y de una de las 5 mejores películas de superhéroes de la historia, sin ser una película de superhéroes. Francamente, en este momento de la historia del cine, Shyamalan me tenía locamente fascinado. Quería más cuentos fílmicos, porque sus historias se me hacían cercanas a la vez que fantásticas. Digamos que llevaba en El Sexto Sentido el mundo de los espíritus a la vida de un niño y nos hacía entender a toda esa gente que son sensitivos y tienen una sensibilidad especial para ver más allá. Y por otra parte, en El Protegido, nos hacía ver que todos tenemos nuestro lugar en el mundo. Todos somos especiales y únicos, solo tenemos que encontrar nuestro sitio en la vida. Esta última solo recauda 250 millones en todo el mundo. Funcionó muy bien, pero peor que su primera película, dado esa extraña obsesión del público de seguir a los actores en lugar de a los directores, que al fin y al cabo son quienes nos cuentan sus historias. El boca a oreja ya no funcionó, pero sí ha envejecido mejor que El Sexto Sentido, dando incluso inicio a la trilogía de Don Cristal, pero de esto hablaremos más adelante. Muchos seguramente creerán que es el fin del mundo. Tienes razón. ¿Crees que podría serlo? Sí. ¿Cómo puedes decir eso? No es la respuesta que esperabas. En agosto de 2002 llega su tercer trabajo en un ejercicio de trailers y misterio que rodeaba la producción y que apenas se intuía la trama de la película a pesar de tener detrás a todo el fandom y la prensa especializada para ver con qué magnífica historia nos obsequiaba esta vez. La lupa estaba sobre él y no nos iba a defraudar. En Señales, esta vez cambia a Bruce Willis por Mel Gibson por incompatibilidad de fechas como protagonista principal y un gran Joaquín Phoenix como escudero de este. Y Shyamalan vuelve a aparecer en un papel mucho más importante que un simple cameo. El argumento de Señales gira en torno a una familia de granjeros del Medio Oeste, un padre, su joven hermano y sus 2 hijos pequeños. El protagonista es viudo, ya que su mujer falleció unos años antes, víctima de un atropello por un vecino que se quedó dormido al volante, Shyamalan, y este hecho pesa sobremanera en toda la trama del film. La granja está rodeada por los típicos campos de maíz en un paisaje donde este cereal adquiere gran protagonismo. Siempre el maizal ha sido un ambiente idóneo para el cine de terror y aquí se vuelve a demostrar. La película es un alegato para creer en la familia, unida ante un hecho extraordinario, y en la fe ante sucesos que te hagan caer en la desesperanza. Es un relato triste y oscuro al principio, para terminar en un día claro y luminoso, y pensar en que la fe alimenta la esperanza ante las nuevas adversidades que aparezcan, sea una muerte inesperada o una invasión alienígena. Porque sí, podemos decir que es una película de extraterrestres, pero realmente ellos son la excusa para plantear ante nosotros un relato sobre la familia y la fe, con una peculiar y extraña invasión donde el agua se torna como la solución y kriptonita de estos bichos, en un agujero de guión que pasaremos por alto, porque ya digo que la invasión es lo de menos. Pero sí, digámoslo, invadir un planeta con el 75% de masa siendo agua, cuando tu punto débil es precisamente el elemento acuático, es de risa cuanto menos, aunque ya digo que no molesta a lo que Shyamalan quiere realmente contarnos.
La película costó 72 millones y recaudó 408 kilos en todo el mundo. Otro gran éxito, 3 pelotazos en sus 3 películas americanas, un logro al alcance de muy pocos. Así que la platea entera espera ya ansiosa su cuarto largometraje. No dejes que entren. El Bosque se estrenó en julio de 2004 con un presupuesto de 60 millones y un secretismo absoluto. Rodada en los exteriores de Pensilvania, nos presenta una historia singular sobre una comunidad de familias que vive junto a un bosque donde no está permitido entrar, ya que moran unas criaturas que devoran a los habitantes de esta comunidad. La historia, que comienza así, da un giro de 180 grados primero, para luego hacer un looping y virar el timón al más puro estilo Shyamalan y volver a darnos una historia de mucha calidad. En el apartado actoral, aquí sí podemos decir que fue un casting sobresaliente. Joaquín Phoenix repite con Shyamalan, pero le roba el protagonismo una Bryce Dallas Howard invidente y espectacular. A eso añadimos además a Adrien Brody, Sigourney Weaver, William Hurt, Brendan Gleeson y podemos decir sin temor a equivocarnos que El Bosque es la película con el reparto más espectacular de la filmografía del maestro hindú. Sí, a estas alturas ya le podemos decir maestro. La partitura de James Newton Howard, que estuvo nominada al Oscar, es perfecta, acrecentando el suspense de la película. A pesar de ser un thriller y coquetear con el terror, termina siendo una muestra del dolor de las familias que pierden a sus seres queridos y cómo ese dolor les lleva a unirse en comunidades. Otra notable película que nos deja un pozo inolvidable. Recaudó poco más de 250 millones mundiales en otra demostración de que tenía tras de sí una legión de fans enganchado a su cine. El éxito le sonreía, pero llegó su primer tropiezo. ¿Sientes algo especial? ¿Perdona? Algo así como un hormigueo interior. En una racha que parecía no tener fin, ya que en 5 años nos dio 4 películas sobresalientes, en 2006 llega su siguiente historia, La joven del agua. Un relato que, según cuenta él mismo, escribió para dormir a sus hijos, y así es como tenemos un cuento de hadas con una ninfa de protagonista y el conserje de un complejo de apartamentos liderando la película. De nuevo rodada en Pensilvania, el complejo de apartamentos es un decorado construido para la película y con un reparto de actores coral teniendo cada uno de los personajes su rol importante. En este reparto encontramos a Paul Giamatti, que venía de ganar premios el año anterior por Cinderella Man, y Bryce Dallas Howard, tras la magnífica experiencia anterior. También aparece Jeffrey Wright y el propio Shyamalan. El film fue un fiasco inmenso, la crítica la puso a parir, ganando incluso el Razzie a peor director del año, y el público le dio la espalda y la verdad es que es floja, muy floja, principalmente porque se ve claramente cómo el cuento escrito se queda a medias y no sabe cómo terminarlo, además de que el protagonista no enganchó al público en ningún momento. Era difícil llegar al carisma de Bruce Willis o Mel Gibson, y los personajes no son más que clichés típicos de un cuento de fantasía. Con un costo de 70 millones, solo recaudó 72 en todo el mundo. Esta película es la primera que no la produce Disney, ya que no les convenció el guión, y fue Warner la que finalmente picó, convirtiéndose en el primer fracaso de nuestro director, y no será el único. En junio de 2008 llega a los cines El Incidente, en lo que será otro ejercicio evidente de comienzo una historia con una premisa interesante, pero no tengo ni idea de cómo acabarla. Tras unos trailers magníficos que nos prometían suspense y terror a raudales y filmada de nuevo en Pensilvania con un guión de Shyamalan, distribuida esta vez por 20th Century Fox y con música de James Newton Howard una vez más. El peso del reparto recae esta vez en Mark Wahlberg, que no ha estado peor en una película. Bueno, quizás en El planeta de los simios. Aquí desde luego está totalmente desubicado, con una cara de no entender nada que da risa. John Leguizamo con cara de empollón en un casteo inexplicable.
Zoe Deschanel y el propio Shyamalan también andan por ahí. El argumento del film gira en torno a una familia que huye de las grandes ciudades donde la gente empieza a suicidarse sin motivo aparente. Todo un misterio que queda deslucido a los 10 minutos de empezar, y la película queda deslavazada en 1 hora y media interminable para una historia que no tenía más de esos 10 minutos. Daba la impresión de que a Shyamalan el traspiés que significó La joven del agua le afectó, ya que quiso cambiar su forma de dirigir y ahí cometió el gran error. Mostraba el terror de la peor forma posible en vez de sugerirlo, como él mismo hacía antes, volviendo a ser nominado a los Razzie, con lo que en 2010 decide por primera vez cambiar de estilo. Rodando un guión que no es suyo, la película Airbender, el último guerrero, está basada en una serie animada japonesa de aventuras y fantasía llamada Avatar, la leyenda de Aang, y se estrenó en pleno verano de 2010, producida por Nickelodeon Movies y distribuida por Paramount. Con un reparto desconocido donde solo destaca Dev Patel, el chico protagonista de Slumdog Millionaire, la película gira en torno a Aang, el último luchador que deberá viajar al Polo Norte para aprender a dominar los 4 elementos y así acabar con la guerra de su pueblo, mientras que el príncipe Zuko intentará capturarlo. Estaba pensada como una trilogía desde el principio, agua, fuego y aire, pero la mala recepción de los críticos y que no gustó ni siquiera a los fans de la serie, hizo a Nickelodeon cancelar las secuelas, ya que con un costo de 150 millones y otros 100 en gastos de publicidad, solo recaudó 319 en todo el mundo. Shyamalan había perdido el rumbo e incluso vuelve a ganar el Razzie a peor director. En este mismo año llegó directamente a vídeo y a canales de cable La trampa del mal, basada en una historia de Shyamalan y producida por él mismo, pero esta vez no la dirigió él. Encuadrada en el género de terror y con pocas pretensiones en una trama donde 5 personas quedan atrapadas en un ascensor y una de ellas parece que es el mismo diablo. 80 minutos de duración para una película entretenida, pero muy lejos de aquellas historias tan bien hilvanadas de su buena época. Hasta 2013 no volvería a dirigir, y su siguiente película lo hundiría aún más. El Ursa se descamufla justo delante de mí. Él lanza su garra y me atraviesa el hombro. Lo tengo encima. Pero no se mueve. Estamos hablando de After Earth, después de la Tierra, aunque en España no se tradujo el título. Este film le llega al hindú tras ponerse Will Smith en contacto con él y contarle los planes que tenía sobre esta película. Serviría de base para una franquicia multimedia que daría para una serie animada, un documental, un videojuego, parques temáticos e incluso cómics, una idea faraónica de Smith que se quedó en nada al ver el resultado en taquilla. En el reparto aparece Will y su hijo Jaden, y además tenemos un papel para Zoe Kravitz, nuestra actual Catwoman, en una película de aventuras y ciencia ficción con una trama donde la humanidad vive en otro planeta, Nova Prime, ya que los humanos acabamos con la Tierra y nos tuvimos que mudar. Allí vive la raza extraterrestre de los Skrull que ataca a la humanidad, y Will Smith y su hijo regresan a la Tierra, pero esta ha evolucionado para defenderse de los humanos y será el hijo Jaden el que asuma todo el protagonismo de la cinta. Esta vez es Sony quien se encarga de la distribución del film y el propio Will Smith la produjo, lo cual le generó unas pérdidas que aún hoy está afrontando, ya que con un presupuesto de 130 millones, esta solo consiguió en taquilla 243 millones en todo el mundo. Un desastre económico que si para Will Smith supuso un agujero en su cuenta, para Shyamalan fue un clavo más en su ataúd, ya que estuvo nominado otra vez en los Razzie a peor director y peor guión. Estaba sentenciado. Pero todos tenemos una segunda oportunidad, y como los genios siempre tienen la posibilidad de cambiar su destino. Llegó el momento de su redención. En septiembre de 2015 se estrena La visita,
una película con un presupuesto ínfimo de 5 millones de dólares y que recaudó algo menos de 100 en todo el mundo. En un giro de los acontecimientos emocionante para el propio Shyamalan, este sabía que algo debería cambiar para volver a conquistar al público. Se embarcó en un proyecto donde solo él tuviera el mando. Con un guión propio, buscó que Jason Blum y su famosa productora Blumhouse se hicieran cargo de producir este trabajo. Por aquel entonces, Blumhouse estaba triunfando con éxitos como Insidious, Paranormal Activity, La Purga o Sinister, y recoger este guión de Shyamalan fue un acierto para los dos. La distribución del film corre a cargo de Universal, por lo que la llegada a salas estaba garantizada. El reparto es totalmente desconocido, excepto Olivia de Jones, Priscilla Presley en la reciente Elvis como la hija mayor, y Kathryn Hahn, la Agatha Harkness del universo Marvel, como su madre. El argumento gira en torno a una pareja de hermanos que se va a pasar un fin de semana con sus abuelos maternos, pero estos resultan estar muy afectados por los síntomas de la vejez. Poco a poco iremos descubriendo cosas hasta llegar a un final que vuelve a sorprendernos como antaño en una conversación por Skype que te volará la cabeza y unos minutos finales realmente aterradores. Esta es la primera película donde Shyamalan hace uso de la cámara en mano como si fuese grabada en primera persona por los chicos, quizá adaptándose a los nuevos tiempos y las nuevas formas de contar el cine de terror. Y además, esta película tiene una decisión muy valiente que le beneficia mucho, y es la ausencia total de música, lo que le da mucho realismo. El caso es que de una producción de 5 kilos que llegó a conseguir casi 100, logró traer de vuelta al público y sobre todo regresaba a ese giro final que nos deja con la boca abierta. Sí, amigos, Shyamalan había vuelto. Ahora que se veía de nuevo con fuerzas, se metió en el mundo televisivo y produjo una serie, Wayward Pines. 2 temporadas con 10 episodios cada una, emitida en Fox y con una trama de misterio, terror y ciencia ficción donde Shyamalan dirige solo el primer episodio. Con el protagonismo de Matt Dillon primero y Jason Patric después, más Carla Gugino, Juliette Lewis, Melissa Leo o Toby Jones, consiguió dejar un buen sabor de boca, sobre todo su primera temporada, y en su primera aparición televisiva consiguió 4 nominaciones a los premios Saturno. Después de su triunfal regreso conquistando a crítica y público con La Visita y esta positiva llegada a la televisión, Shyamalan sabía que no podía volver a equivocarse, así que tiró de una idea que tenía ya pensada desde que rodó El Protegido. ¿Cuántos años tienes? 9. Entonces, ¿no eres quien nos secuestró? No. Múltiple es su siguiente paso en 2016 y había que refrendar el acierto anterior, así que vuelve a contar con la producción de Blumhouse y con la distribución de Universal y con un pequeño presupuesto de 9 millones, recaudó casi 280 en todo el mundo. Múltiple nos cuenta una historia perturbadora sobre un tipo que padece trastorno de identidad disociativo, acumulando hasta 23 personalidades en su cerebro. Para este reto actoral contó con James McAvoy, el cual hace uno de los papeles más difíciles de su carrera, superando el reto con nota. Tenemos la aparición de Anya Taylor-Joy, bellísima y espectacular como acostumbra, y Betty Buckley, actriz que ya apareció en El Incidente, en el papel de psiquiatra que tendrá la clave del problema que padece Kevin Wendell Crumb. El film está rodado en Filadelfia, aunque la mayoría en interiores. La trama trata del secuestro de 3 chicas que servirán de alimento sagrado para una 24ª personalidad, la Bestia, que surgirá para demostrar que está viva y que las personas puras del mundo son los que han sufrido y estos serán salvados. Un momento brutal es el nacimiento de esta personalidad en un vagón de tren, justo el mismo sitio donde por primera vez el protegido hace uso de sus poderes. Además, vamos poco a poco sabiendo el trauma y sufrimiento que sufre Cassie, el personaje que interpreta Anya Taylor-Joy, siendo abusada por su tío en una historia tan interesante y dolorosa como la principal que estamos viendo en primer plano. Escenas escabrosas hay algunas, y la muerte de la psiquiatra se siente terrible. Todo está bastante bien hasta que llegamos al epílogo final. Esa música que empieza a sonar me es familiar, y en esa cafetería hay alguien más tomando café. El plano secuencia es maravilloso, y todo encaja a la perfección. La música, el informativo, el ruido del bar, la conversación dejando la pregunta en el aire. Y es entonces cuando Shyamalan se corona, dándonos un giro de 360 grados y haciéndonos llorar de emoción en la butaca, preparándonos para una trilogía que no sabíamos que existiría, pero que sin duda nos merecíamos.
Una gran historia que devuelve a Shyamalan a la Champions hollywoodiense. Llegamos a 2019 y Shyamalan produce para Apple TV una nueva serie. Servant es su título y aunque no la he visto, puedo contar que tiene 3 temporadas de 10 episodios cada una y que este mismo mes de enero ya se ha estrenado la 4ª. Shyamalan es productor ejecutivo y solo ha dirigido 4 episodios. Trata de una pareja millonaria que pierde a su hijo en un accidente. Entonces se ponen en manos de parapsicólogos que la ayudarán por medio de una muñeca reborn a recobrar sentido a su vida. He encontrado a alguien que te hará usar todo tu potencial. Un asesino en serie sobrehumano. No lo hagas. ¿Cómo podemos ser los únicos? En enero de 2019 se estrena Glass, la película que cierra la inesperada trilogía de Don Cristal. En Glass encontramos a la trinidad de esta historia, Kevin Wendell Crumb, que tiene secuestradas a 4 chicas, Elijah Price, que permanece preso en un psiquiátrico ya que fue capturado en la primera película, y David Dunn, que ahora tiene una empresa de seguridad que gestiona junto a su hijo, ahora ya mayor, y que ayuda a su padre a hacer justicia en la ciudad de Filadelfia, una vez más. En el reparto encontramos a las 3 piedras angulares, Willis, L. Jackson y McAvoy. Sarah Paulson como la investigadora de todo este caso, y además vuelve a contar con Anya Taylor-Joy y Spencer Treat Clark, el hijo de Willis hace 19 años y que ha crecido junto al personaje. Metacine en estado puro que se completa con el personaje que hace Shyamalan, ya que es el mismo que en su primera aparición en El Protegido. O sea, Glass responde como homenaje claro a su obra cumbre, El Protegido, además de ser un homenaje maravilloso al mundo del cómic. Aunque es un film que transcurre tranquilo porque es básicamente una constante teoría de cómo sería el mundo con gente con superpoderes, cómo la gente normal lidia con esta situación, cómo se comportarían los sobrehumanos llegado el caso, o cómo funciona la mente brillante de un villano, brutal todo lo de Elijah Price viendo la acción como si fuera la viñeta de un cómic, pero hay una última lectura que yo hago de esta película. ¿Es una metáfora sobre que el mundo está dominado por élites mediocres y no dejarán jamás que gente sobrehumana emerja? ¿Están siendo las personas con un talento especial absorbidas por la masa incapaz? ¿Se está machacando al distinto y metiéndolo en la fila de los vulgares? Son cosas que esta película hizo cuestionarme. Nuevamente Shyamalan contando lo extraordinario con gente ordinaria para hacernos ver que la fantasía también forma parte de este mundo. La película costó 20 millones y recaudó casi 250 en todo el mundo. Levántense y aplaudan porque el maestro ha vuelto. Hay que avisar a los del hotel antes de que se vayan. Vamos a tener que irnos de la playa. Espere, ¿por qué? Ya se han marchado. ¿Qué ha pasado? Estamos en el verano de 2021 y emocionados ante lo último de Shyamalan, llega Tiempo. En esta película veremos a Shyamalan adaptar una novela gráfica a la pantalla grande. La novela lleva por título Castillo de Arena, y fueron los hijos de Shyamalan, entusiasmados al leerla, los que se la hicieron llegar. Ya desvinculado de Blumhouse, firma un contrato con Universal para producirle 2 películas y la primera es esta. Tiempo cuenta con un presupuesto de 18 millones, además es la única que filma fuera de Filadelfia, concretamente en una playa de la República Dominicana, y se reúne con un reparto poco conocido donde solo destaca el mexicano Gael García Bernal. El argumento gira en torno a una familia que se va de vacaciones a un resort y uno de los trabajadores les recomienda una cala privada. Y es en esta playa donde se van a precipitar los acontecimientos, pues algo hay en ella que acelera el tiempo de todo lo que entra allí. Con esta premisa vamos viendo las situaciones tan complicadas que se les presentan a los personajes, donde además vamos descubriendo que todos coinciden en una cosa: padecen una enfermedad sin curación. El elemento fantasioso de la película, el hecho de que haga pasar el tiempo muy rápido, le sirve a Shyamalan para su visión sobre la vida, el paso del tiempo, la familia, y otra vez emerge aquí las élites financieras, como ya ocurrió en Glass, que sirven de elemento malvado trabajando en las sombras. Me gustó mucho que la salvación para los chicos que envejecen fuese el criptograma de un niño, y luego, aunque podamos pensar en lo malvado de la farmacéutica metiendo gente en la playa para la investigación, también podemos pensar que lo hacen en pro de un bien común y solucionar enfermedades para la sociedad. Así que Shyamalan lo deja ahí para que nos planteemos y debatamos esta cuestión tan compleja. Otra vez con un hecho fantástico nos habla de algo tan dramático y real. El film recauda en salas 90 millones siendo un gran éxito, ya que en 2021 los cines funcionaban a medio gas por la pandemia. Hay que tener en cuenta siempre la pandemia para los datos de taquilla en los años 20 y 21.
Y con esto finalizamos la filmografía de Shyamalan a día de hoy, a la espera del estreno este próximo 3 de febrero de su nuevo film, el segundo para Universal, Llaman a la puerta, que tiene una premisa muy prometedora. En cuanto a si es el heredero de Alfred Hitchcock, veamos coincidencias y juzguen ustedes mismos. Su género es el suspense, como Hitchcock. Tiene apariciones en sus películas, como Hitchcock. Nunca ha ganado el Oscar, como Hitchcock. Ha hecho televisión, como Alfred, y pone a gente corriente, gente ordinaria, en situaciones extraordinarias, como Hitchcock, en obras como Los pájaros, La ventana indiscreta o Psicosis. Shyamalan lo hace en El incidente, Tiempo o Múltiple. ¿Es o no es el heredero del mago del suspense? Sin ninguna duda, sí. Denle al like, suscríbanse, activen la campanita para estar al día de los próximos vídeos, comenten para saber su opinión y compártanlo con sus amigos.